Esta noche, queridos oyentes, nos embarcamos en uno de los viajes más extraordinarios que la humanidad haya conocido. Vamos a adentrarnos en una historia que ha resonado durante más de 3000 años. Una historia que ha inspirado a poetas, ha obsesionado a arqueólogos, ha desafiado a historiadores y ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Vamos a explorar la guerra de Troya, ese conflicto monumental que se encuentra en la frontera nebulosa entre el mito y la realidad, entre la leyenda épica y el acontecimiento histórico. Durante las próximas horas, desentrañaremos uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. ¿Fue Troya real? ¿Existió verdaderamente esa ciudad dorada en las costas de Anatolia? ¿Hubo una guerra que duró 10 años por el rapto de una mujer? ¿Fueron Aquiles, Héctor, Agamenón y Helena personajes de carne y hueso? ¿O simplemente creaciones poéticas de Homero? Y más importante aún, ¿por qué esta historia ha perdurado cuando tantas otras han sido olvidadas? Nuestro relato de esta noche no se basa en fantasías o especulaciones vacías. Cada palabra que escucharás está fundamentada en documentos históricos, en tablillas de arcilla descifradas tras milenios de silencio, en crónicas de civilizaciones antiguas, en evidencias arqueológicas que han emergido de las cenizas del tiempo. Hemos consultado los textos hititas del segundo milenio antes de Cristo, los registros micénicos escritos en lineal B, las excavaciones sistemáticas realizadas durante más de 150 años en la colina de Izarlik en Turquía y, por supuesto, los textos literarios griegos que han preservado estas memorias. Te prometo que esta noche veremos la guerra de Troya con ojos nuevos. No solo como una historia de héroes y dioses, sino como un acontecimiento histórico real que ocurrió en un momento crucial de la historia humana, cuando el mundo de la Edad del Bronce estaba colapsando, cuando imperios milenarios se desmoronaban, cuando pueblos enteros estaban en movimiento, y cuando el Mediterráneo oriental se convertía en un mar de conflictos y transformaciones. Permíteme llevarte a un momento específico de esta guerra legendaria. Es el 10º año del asedio. El sol del amanecer apenas comienza a teñir de oro rojizo las murallas de Troya, esas fortificaciones colosales que han resistido una década de asaltos, de máquinas de guerra, de fuego y de sangre. La ciudad huele a humo, a mar salado, a miedo acumulado durante años. Desde las almenas, los centinelas troyanos observan, como han observado cada mañana durante 3650 días, el campamento aqueo que se extiende junto a las naves varadas en la playa. En ese campamento, un guerrero se prepara para lo que sabe será su último combate. Aquiles, el de los pies ligeros, el más temido de todos los guerreros griegos, se coloca su armadura nueva, forjada por el dios herrero Hefestos, según cuenta la leyenda, o más probablemente, creada por los mejores artesanos micénicos con técnicas que se habían perfeccionado durante siglos. Cada pieza de bronce bruñido refleja la luz naciente. Puede escuchar, en la distancia, los gritos de los troyanos que se preparan para defender su ciudad una vez más. Sabe que hoy enfrentará a Héctor, el príncipe troyano, el protector de su pueblo, el guerrero que mató a su amado Patroclo. Pero esta no es solo la historia de dos guerreros, es la historia de dos mundos en colisión. Es la historia de la última gran expedición de los reyes micénicos antes de que su civilización se derrumbara. Es la historia de Troya, ciudad estratégica que controlaba el paso entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Es la historia de alianzas políticas, de rutas comerciales, de imperios que competían por el dominio regional. Es, en esencia, la historia del final de una era. Así que, acomódate, querido oyente. Ajusta tus almohadas, cierra los ojos si lo deseas, y déjame llevarte 3200 años atrás en el tiempo, a las costas del Egeo,
donde el destino de civilizaciones se decidía con bronce y sangre, donde los héroes caminaban la tierra, y donde una guerra que tal vez comenzó por razones muy mundanas, se transformó en la leyenda más duradera de la humanidad occidental. Esta es la historia de la guerra de Troya, una guerra que nunca terminó realmente, porque sigue viviendo en cada relato, en cada poema, en cada excavación arqueológica que revela un nuevo fragmento de verdad, una guerra entre mito y realidad. Comencemos nuestro viaje. Para comprender la guerra de Troya, primero debemos entender el mundo en el que ocurrió. Debemos retroceder al segundo milenio antes de Cristo, a un período que los historiadores llaman la Edad del Bronce Tardía, un tiempo de imperios poderosos, de comercio internacional floreciente y de una complejidad diplomática que rivaliza con cualquier época posterior. Imagina el Mediterráneo oriental alrededor del año 1300 a.C. Este no es un mar de pueblos aislados y tribus primitivas. Es, por el contrario, un sistema internacional sofisticado donde múltiples potencias mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y a veces hostiles. Es un mundo interconectado de una manera que no volverá a verse hasta muchos siglos después. En Egipto, la dinastía 19 gobierna desde su nueva capital, Pi-Ramsés. Los faraones de esta época, particularmente Ramsés II, han convertido a Egipto en la superpotencia indiscutible del mundo conocido. Sus ejércitos patrullan desde Nubia hasta Siria. Sus escribas documentan meticulosamente cada aspecto de la administración del reino en papiros y en las paredes de templos monumentales. Las pirámides ya tienen más de 1000 años de antigüedad, reliquias de un pasado aún más remoto, pero Egipto sigue siendo una civilización en su apogeo. Hacia el este, en la meseta de Anatolia, lo que hoy es Turquía, se extiende el imperio hitita. Esta es una de las grandes potencias de la época, con su capital en Hattusa, una ciudad fortificada cuyos archivos de tablillas de arcilla nos han revelado un mundo diplomático extraordinariamente complejo. Los hititas escriben tratados con Egipto, mantienen correspondencia con los reyes de Babilonia y Asiria y controlan vastos territorios que incluyen gran parte de Anatolia y el norte de Siria. En las tablillas hititas encontramos referencias a un reino llamado Ahiawa, que la mayoría de los académicos identifican con los aqueos, es decir, los griegos micénicos. Estas tablillas mencionan conflictos en la región occidental de Anatolia, precisamente donde se ubicaba Troya. Mencionan a un lugar llamado Wilusa, que fonéticamente es muy similar a Ilion, el otro nombre de Troya en los textos griegos. Estos documentos, fechados en el siglo XIII a.C., proporcionan evidencia contemporánea de tensiones en exactamente la región y época donde la tradición griega sitúa la guerra de Troya. Hacia el sur, las ciudades-estado de Canaán y Siria operan como vasallos o aliados de las grandes potencias. Ugarit, en la costa siria, es un centro comercial próspero donde se escriben textos en múltiples idiomas y sistemas de escritura. Los archivos de Ugarit revelan una red comercial que conecta el Mediterráneo oriental con Mesopotamia, con el mundo egeo e incluso con regiones más distantes. Y en el mundo griego, la civilización micénica está en su momento de máximo esplendor. Desde sus palacios fortificados en Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas y otras ciudades, los reyes micénicos controlan territorios, organizan expediciones comerciales y militares, y mantienen elaboradas burocracias que documentan todo en tablillas de arcilla usando el sistema de escritura Lineal B, un griego primitivo que no fue descifrado hasta 1952 por Michael Ventris. Las excavaciones arqueológicas han revelado que estos palacios micénicos eran centros de poder impresionantes. Las murallas ciclópeas de Micenas, construidas con bloques de piedra tan enormes que los griegos posteriores creyeron que solo los cíclopes podrían haberlas levantado, todavía inspiran asombro.
Los tesoros encontrados en las tumbas micénicas, máscaras de oro, armas incrustadas con escenas de caza, joyas elaboradas, testifican una sociedad rica y militarizada. Las tablillas en lineal B nos revelan aspectos fascinantes de esta sociedad. Documentan inventarios de carros de guerra, listas de remeros para las flotas navales, distribuciones de bronce para fabricar armas, raciones de alimentos para trabajadores y soldados. Estas no son sociedades simples, son estados burocráticos complejos capaces de movilizar recursos considerables para empresas militares de gran escala. Y aquí llegamos a Troya, o Wilusa, como probablemente era conocida por sus habitantes y por los hititas. Las excavaciones realizadas en el sitio de Hisarlik, en la costa noroccidental de Turquía, han revelado no una, sino múltiples ciudades construidas una sobre otra a lo largo de más de 3000 años. La ciudad que los arqueólogos denominan Troya Sexta y Troya 7A corresponde precisamente al período del siglo XIII y principios del siglo XII a.C., cuando la tradición griega sitúa la guerra. Esta Troya histórica era una ciudad sustancial, no la megalópolis que describe Homero, pero sí un centro urbano importante con murallas impresionantes, una ciudadela fortificada y evidencias de una población considerable en la ciudad baja que se extendía más allá de las fortificaciones. Su ubicación era estratégicamente invaluable. Controlaba la entrada a los Dardanelos, el estrecho que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara y eventualmente con el mar Negro. Cualquier barco que quisiera comerciar con las regiones del mar Negro debía pasar por Troya. Los troyanos controlaban, por tanto, una de las rutas comerciales más valiosas del mundo antiguo. Los vientos y las corrientes en los Dardanelos hacen extremadamente difícil navegar hacia el norte. Los barcos antiguos a menudo debían esperar semanas o incluso meses para condiciones favorables. Durante ese tiempo, necesitaban puertos seguros, provisiones y probablemente pagaban tributos o peajes a quienes controlaban la región. Troya era ese poder controlador. La ciudad se enriquecía con este comercio. Y es fácil imaginar cómo esto podría generar resentimiento y codicia, entre otras potencias. En las tablillas hititas encontramos menciones de conflictos en Wilusa. Una carta famosa del rey hitita Muatali, segundo al rey de Ahiawa, menciona disputas sobre el control de Wilusa y de una persona llamada Piyama Radu, que aparentemente había huido a territorio aqueo después de causar problemas en la región occidental. Otra tablilla, el llamado Tratado de Alaksandu, establece una alianza entre el imperio hitita y Wilusa, lo que indica que Troya era lo suficientemente importante como para merecer un tratado formal con la superpotencia regional. Pero este mundo interconectado estaba al borde del colapso. Alrededor del año 1200 a.C., una serie de catástrofes comenzaron a desestabilizar todo el sistema internacional de la Edad del Bronce. Las causas exactas siguen siendo debatidas: sequías prolongadas, hambrunas, movimientos de población, colapso de las redes comerciales, rebeliones internas, pero el efecto fue devastador. En el espacio de aproximadamente 50 años, casi todas las grandes ciudades del Mediterráneo oriental fueron destruidas o abandonadas. Los palacios micénicos ardieron. El imperio hitita se desintegró. Las ciudades de Siria y Canaán fueron saqueadas. Egipto sobrevivió, pero gravemente debilitado después de repeler múltiples invasiones de los llamados pueblos del mar, grupos de guerreros migratorios cuya identidad y origen exactos siguen siendo misteriosos. Troya también cayó durante este período de caos. Las evidencias arqueológicas muestran que Troya 7A fue destruida violentamente alrededor del año 1180 a.C., aunque algunos académicos prefieren una fecha ligeramente anterior. Hay evidencias de fuego, de destrucción súbita, de personas que murieron mientras intentaban escapar o defenderse.
¿Fue esta la Troya de Homero? ¿Fue esta la guerra que los griegos recordarían y transformarían en leyenda? La respuesta no es simple, porque entre el evento histórico real, si es que hubo uno, y los poemas homéricos que conocemos, transcurrieron entre 400 y 500 años. 500 años de tradición oral, de bardos que cantaban las glorias de un pasado cada vez más lejano, de memorias que se mezclaban con mitos, de detalles que se olvidaban mientras otros se magnificaban. Es como si nosotros, en el siglo XXI, intentáramos recordar las cruzadas del siglo XI solo a través de canciones y poemas transmitidos oralmente de generación en generación, sin ningún documento escrito. ¿Cuánto de lo que recordaríamos sería historia? ¿Y cuánto leyenda? Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Los griegos de la Edad Oscura, el período entre el colapso micénico y el surgimiento de la Grecia clásica, preservaron memorias sorprendentemente precisas de la era micénica. Homero describe correctamente el uso de cascos con colmillos de jabalí, una tecnología micénica que había desaparecido siglos antes de su tiempo. Menciona escudos en forma de torre, característicos de la Edad del Bronce pero no de épocas posteriores. Describe una geografía política del mundo griego que corresponde al período micénico, no al de su propia época. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en el poder de la tradición oral. Los bardos griegos, los aedos, memorizaban y transmitían poemas épicos de generación en generación. Estos no eran simplemente entretenimiento. Eran la memoria colectiva de un pueblo, el registro de sus ancestros, de sus valores, de su identidad. Y en el centro de esa memoria colectiva estaba la guerra de Troya, el momento en que los grandes reyes de Grecia se unieron para una causa común, cuando los héroes eran verdaderos héroes, cuando los dioses caminaban entre los mortales. Pero antes de sumergirnos en la guerra misma, debemos entender cómo comenzó todo. Debemos conocer a los personajes principales, comprender las causas del conflicto y ver cómo una disputa aparentemente personal se convirtió en una guerra internacional que involucró a docenas de reinos y duró una década entera. La historia de cómo comenzó la guerra de Troya es, en sí misma, una de las narrativas más complejas de la mitología griega. Pero, si miramos más allá de los elementos fantásticos, de los dioses celosos y las manzanas doradas, encontramos tensiones políticas y económicas muy reales que podrían haber precipitado un conflicto de esta magnitud, según la tradición que nos llega principalmente a través de fuentes posteriores a Homero, porque la Ilíada comienza in medias res, en medio de los acontecimientos del 10º año. La guerra comenzó con el rapto de Helena. Pero esta historia simple esconde capas de complejidad política que vale la pena desentrañar. Helena era la esposa de Menelao, rey de Esparta, y hermana de Clitemnestra, quien estaba casada con Agamenón, rey de Micenas y el líder más poderoso del mundo griego. Helena no era simplemente bella, como la tradición enfatiza constantemente, era también extremadamente valiosa políticamente. Antes de su matrimonio con Menelao, los pretendientes más poderosos de toda Grecia habían competido por su mano. Su padre adoptivo, Tindario, temeroso de que la elección de un pretendiente sobre los demás causara conflicto, exigió que todos los pretendientes juraran respetar la elección de Helena y defender su matrimonio si alguien lo amenazaba. Este juramento, conocido como el juramento de Tindario, vinculaba a prácticamente todos los líderes importantes de Grecia. Cuando Helena fue llevada a Troya, Menelao tenía el derecho de invocar este juramento, obligando a todos los signatarios a unirse en una expedición para recuperarla. ¿Pero qué sucedió realmente? Las fuentes antiguas nos dicen que París, un príncipe troyano, visitó Esparta como huésped de Menelao. Durante su estancia, ya sea sedujo a Helena o la raptó por la fuerza, las versiones varían, y huyó con ella a Troya llevándose también gran parte del tesoro de Menelao.
Este acto violaba todas las leyes sagradas de la hospitalidad, el concepto de Xenia que era fundamental en el mundo griego. Un huésped que traicionaba a su anfitrión cometía uno de los crímenes más graves imaginables. Menelao viajó inmediatamente a Micenas para consultar con su hermano Agamenón, el rey más poderoso de Grecia. Juntos, invocaron el juramento de Tindario y comenzaron a reunir una coalición de reinos griegos para una expedición militar contra Troya. Las fuentes antiguas nos dan un catálogo elaborado de todos los contingentes que se unieron a esta expedición. El llamado Catálogo de las Naves en el libro segundo de la Ilíada es uno de los pasajes más notables de toda la épica homérica. Este catálogo lista 164 barcos de Beocia, 100 de Micenas, 90 de Pilos bajo Néstor, 80 de Creta bajo Idomeneo, y así sucesivamente, un total de 1186 naves según el recuento tradicional. Los académicos han debatido durante siglos sobre la historicidad de este catálogo. Lo fascinante es que la geografía política que describe corresponde al período micénico, no al de Homero siglos después. Menciona ciudades que eran importantes en la Edad del Bronce, pero que habían sido abandonadas o reducidas a la insignificancia en la época de Homero. Esto sugiere que el catálogo preserva memorias genuinas de la organización política del mundo griego en el siglo XIII a.C., pero es plausible que tantos reinos se unieran para recuperar a una mujer, por muy importante que fuera políticamente. Aquí es donde debemos mirar más allá de la narrativa superficial. En el mundo antiguo, los matrimonios dinásticos eran alianzas políticas fundamentales. El rapto de Helena no era simplemente un asunto personal, era un insulto a todo el orden político del mundo griego. Era un desafío a la autoridad de Agamenón y Menelao. Era una demostración de que Troya no respetaba las normas que gobernaban las relaciones entre estados. Pero había también motivaciones económicas cruciales. Como mencionamos, Troya controlaba el acceso a los Dardanelos y, por extensión, al Mar Negro. Los griegos micénicos habían establecido colonias comerciales en la costa occidental de Anatolia. Tenían intereses comerciales en la región. Es muy posible que hubiera habido una larga historia de tensiones entre los comerciantes griegos y Troya sobre derechos de paso, tributos y control territorial. El rapto de Helena podría haber sido simplemente el pretexto que finalmente permitió a Agamenón organizar una expedición que tenía objetivos estratégicos y económicos mucho más amplios. La tradición nos dice que reunir la flota tomó años. Algunos contingentes eran reacios. Odiseo, el rey de Ítaca, famosamente fingió locura para evitar unirse a la expedición, arando sus campos con sal y sembrando la tierra con semillas inútiles. Solo cuando los emisarios de Agamenón colocaron a su hijo pequeño, Telémaco, frente al arado y Odiseo se desvió para no lastimarlo, quedó expuesta su cordura y se vio obligado a cumplir su juramento. Esta historia, aunque probablemente legendaria, refleja el hecho de que no todos los reyes griegos estaban entusiasmados con embarcarse en una guerra lejana. Aquiles presenta un caso particularmente interesante. Aunque era el guerrero más formidable de su generación, técnicamente no estaba obligado por el juramento de Tindario porque era demasiado joven para haber sido uno de los pretendientes de Helena. Su madre, la diosa marina Tetis según el mito, o más probablemente una princesa de algún reino costero, sabía que si su hijo iba a Troya, alcanzaría gloria eterna, pero moriría joven. Si se quedaba en casa, viviría una vida larga pero oscura. Aquiles eligió la gloria. Esta elección, este valor de la fama heroica, kleos en griego, sobre la longevidad, encapsula perfectamente los valores de la cultura guerrera micénica. Finalmente, la flota se reunió en Áulide, un puerto en la costa de Beocia. Aquí ocurrió uno de los episodios más oscuros de toda la saga. Según la tradición, los vientos eran desfavorables y la flota no podía zarpar.
El adivino Calcante declaró que la diosa Artemisa estaba ofendida con Agamenón y que solo el sacrificio de su hija Ifigenia aplacaría a la diosa y permitiría que los vientos cambiaran. Agamenón, enfrentado a la desintegración de su coalición si la flota no podía zarpar, tomó la decisión terrible de sacrificar a su propia hija. Este acto, ya sea histórico, simbólico o completamente mítico, resuena a través de toda la tradición troyana. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, nunca le perdonó. Cuando finalmente regresó victorioso de Troya 10 años después, ella lo asesinó en su propio palacio. La guerra de Troya no solo destruyó a Troya, también sembró las semillas de destrucción para muchas de las casas reales griegas que participaron en ella. Pero con Ifigenia sacrificada y los vientos finalmente favorables, la flota zarpó. 1186 naves, según la tradición, aunque este número puede ser exagerado, cruzaron el Egeo hacia las costas de Anatolia. El viaje no fue directo. Las fuentes mencionan paradas en varias islas, pequeños conflictos con reinos locales, retrasos por tormentas. Finalmente, arribaron a las costas de Tróade, la región alrededor de Troya. El primer desembarco fue sangriento. Los troyanos y sus aliados resistieron ferozmente en las playas. Un oráculo había predicho que el primer griego en pisar tierra troyana moriría, y así sucedió cuando Protesilao saltó de su nave y fue inmediatamente abatido por los defensores troyanos. Pero eventualmente, la superioridad numérica griega prevaleció y establecieron un campamento fortificado junto a sus naves varadas en la playa. Aquí debemos pausar para considerar la logística de esta empresa. Una expedición de este tamaño requeriría provisiones masivas. Los soldados necesitaban alimento, agua, armas, ropa, tiendas. Las estimaciones modernas sugieren que si realmente había más de 100,000 hombres, como algunas fuentes antiguas afirman, aunque esto parece exagerado, la expedición habría requerido recursos que desafían la imaginación. Más realista es pensar en una fuerza de quizás 10,000 a 20,000 guerreros, todavía un número impresionante para la época, que habría requerido apoyo logístico considerable. Los griegos no pudieron tomar Troya de inmediato. Las murallas eran demasiado fuertes, la ciudad demasiado bien defendida, así que se establecieron para un asedio prolongado. Pero este no fue un asedio estático, donde simplemente rodearon la ciudad y esperaron. Durante los siguientes 10 años, los griegos lanzaron expediciones contra las ciudades y reinos aliados de Troya en toda la región. Saquearon ciudades, capturaron ganado y esclavos, interrumpieron las líneas de suministro troyanas. La Ilíada menciona que Aquiles personalmente había saqueado 23 ciudades en la región. Troya, mientras tanto, no estaba sola. Tenía aliados de toda Anatolia. Las fuentes mencionan contingentes de Frigia, Licia, Misia, Paflagonia, Tracia. Estos aliados llegaban en oleadas para ayudar a defender la ciudad o para intentar romper el asedio griego. La guerra se convirtió en un conflicto regional complejo con múltiples frentes y participantes cambiantes. Durante 9 años el conflicto continuó en este estado de equilibrio inestable. Ningún bando podía ganar una victoria decisiva. Los griegos no podían tomar la ciudad. Los troyanos no podían expulsar a los invasores. Las bajas se acumulaban en ambos lados. Los reyes y héroes caían en combate. Las familias en Grecia esperaban noticias de sus hombres, muchas de las cuales nunca llegarían. Y aquí, en el 10º año del asedio, con ambos bandos agotados pero ninguno dispuesto a rendirse, es donde Homero eligió comenzar su relato. La Ilíada no cuenta toda la historia de la guerra de Troya. Cubre solo unos 50 días del 10º año, enfocándose en una crisis particular, la ira de Aquiles, que casi destruye la expedición griega desde dentro.
Para entender esta crisis y su resolución, debemos adentrarnos en el corazón del poema homérico y examinar los personajes y eventos que definieron este momento crucial de la guerra. La Ilíada comienza con una palabra, Menin, ira. Canta, oh diosa, la ira de Aquiles, hijo de Peleo. Toda la épica gira alrededor de esta ira, de sus causas, sus consecuencias y finalmente su resolución. Pero esta no es una simple historia de un guerrero enojado. Es una exploración profunda de la naturaleza del honor, la mortalidad, la guerra y lo que significa ser humano frente a fuerzas que escapan nuestro control. Estamos en el 10º año del asedio. Los griegos han capturado 2 mujeres en una de sus expediciones de saqueo, Criseida y Briseida. Criseida fue asignada a Agamenón como botín de guerra. Briseida fue asignada a Aquiles. Pero Criseida era hija de Crises, un sacerdote del dios Apolo. El anciano vino al campamento griego con un enorme rescate, suplicando por la devolución de su hija. Agamenón lo rechazó brutalmente, insultando al anciano y enviándolo de vuelta con las manos vacías. Crises entonces rezó a Apolo, su dios patrón, pidiendo venganza. Apolo escuchó y envió una plaga devastadora sobre el campamento griego. Durante 9 días, los soldados morían por docenas y las piras funerarias ardían constantemente. En el 10º día, Aquiles convocó una asamblea. El adivino Calcante reveló, aunque con miedo a las represalias de Agamenón, que la plaga era castigo divino por el insulto a Crises y que solo cesaría si Criseida era devuelta sin rescate. Agamenón, furioso pero sin alternativa, accedió, pero en su orgullo herido, declaró que si debía renunciar a su premio de guerra, tomaría el de otro líder, y eligió tomar a Briseida de Aquiles. Este acto provocó una crisis que casi destruyó la expedición griega, porque Briseida no era simplemente una esclava para Aquiles, era su jera, su premio de honor, el reconocimiento público de su valor y contribución a la guerra. Al tomar a Briseida, Agamenón no solo estaba tomando una mujer, estaba públicamente deshonrando al mejor guerrero de los griegos, estaba declarando que su autoridad como comandante supremo prevalecía sobre las normas de distribución de botín que gobernaban las relaciones entre los líderes de la coalición. Aquiles respondió con una ira devastadora. Se retiró del combate. Se negó a luchar más por Agamenón. Se retiró a sus tiendas junto con sus mirmidones, sus tropas personales de Eftía en Tesalia. Y sin Aquiles, el guerrero más temido del ejército griego, el equilibrio de poder se desplazó dramáticamente hacia los troyanos. Pero Aquiles fue más allá. Pidió a su madre, Tetis, que intercediera con Zeus, el rey de los dioses. Le rogó que permitiera que los troyanos obtuvieran victorias contra los griegos, que los empujaran hasta sus naves, que los hicieran sufrir para que Agamenón comprendiera cuán vital era Aquiles para el éxito de la expedición. Zeus, quien debía un favor a Tetis, accedió, y así comenzó un período de desastres para los griegos. Homero nos muestra entonces la maquinaria compleja de la guerra antigua. Vemos los preparativos para la batalla, los guerreros vistiéndose con sus armaduras de bronce, ajustándose los cascos con crines de caballo, tomando sus escudos circulares o en forma de 8, empuñando sus lanzas con puntas de bronce. Vemos las formaciones avanzando, el choque inicial de los ejércitos, el polvo que se levanta oscureciendo el sol, el ruido ensordecedor de metal contra metal, de gritos de guerra y alaridos de agonía. Los combates que Homero describe, aunque magnificados por el lenguaje poético, contienen detalles que corresponden a lo que sabemos de la guerra en la Edad del Bronce. Los guerreros luchaban principalmente como infantería pesada, aunque había carros de guerra que se usaban para transportar a los nobles guerreros al combate. Las armas principales eran lanzas para arrojar o para combate cuerpo a cuerpo,
espadas de bronce y ocasionalmente arcos. Las batallas no eran asuntos ordenados con tácticas complejas como las de épocas posteriores, sino encuentros caóticos donde el combate individual entre campeones a menudo determinaba el resultado. Héctor emerge como el defensor principal de Troya, príncipe heredero, esposo de Andrómaca, padre del pequeño Astianacte. Héctor es presentado no como un guerrero sediento de sangre, sino como un hombre que lucha porque debe, porque es su deber proteger su ciudad, su familia, su pueblo. Homero dedica algunas de las escenas más conmovedoras de la Ilíada a Héctor con su familia. Lo vemos despidiéndose de Andrómaca en las murallas de Troya, sosteniendo a su hijo pequeño que se asusta del penacho de su casco de guerra. Andrómaca le suplica que no salga a combatir, que permanezca dentro de las murallas donde está seguro, que piense en ella y en su hijo que quedarían desamparados si él muere. Héctor responde con palabras que revelan su comprensión clara de lo que está en juego. Sabe que Troya caerá eventualmente, sabe que morirá, pero el honor, el deber, lo obligan a luchar de todas formas. París, en contraste, es retratado con ambigüedad, hermoso, hábil con el arco, pero también cobarde en el combate cuerpo a cuerpo. París es criticado incluso por su propio hermano Héctor. En un momento revelador, Héctor encuentra a París en su palacio con Helena mientras la batalla ruge afuera. Lo reprende amargamente diciéndole que los troyanos están muriendo por su causa mientras él se esconde. París, avergonzado, finalmente se arma y regresa al combate, pero la impresión de su carácter débil ya está establecida. Helena misma es uno de los personajes más complejos del poema. No es la seductora sin remordimientos que a veces se la representa. Es una mujer atrapada entre dos mundos, consciente de que es la causa nominal de un conflicto terrible, llena de remordimientos y odio hacia sí misma. En uno de los pasajes más conmovedores, Helena habla con el anciano rey Príamo, padre de Héctor y París, quien la trata con amabilidad a pesar de todo. Ella le dice que desearía haber muerto antes de causar tanto sufrimiento, que desearía que una tormenta la hubiera arrastrado al mar el día que dejó Esparta. Príamo responde con compasión, diciéndole que los dioses son responsables de esta guerra, no ella. Mientras Aquiles permanece en sus tiendas, los troyanos ganan terreno. Héctor lidera asaltos cada vez más audaces contra las posiciones griegas. Los griegos son empujados más y más cerca de sus naves varadas en la playa. Construyen fortificaciones apresuradas, muros y fosos para proteger su campamento. Pero incluso estas defensas comienzan a ceder ante el asalto troyano. Agamenón, viendo el desastre que se avecina, finalmente se traga su orgullo y envía una embajada a Aquiles. Odiseo, Áyax y Fénix, el viejo mentor de Aquiles, van a su tienda con una oferta generosa. Agamenón devolverá a Briseida sin haberla tocado. Ofrecerá tesoros inmensos, calderos de bronce, talentos de oro, caballos, esclavas. Ofrecerá incluso una de sus propias hijas en matrimonio con una dote principesca y ciudades enteras como regalo. Todo esto si Aquiles regresa al combate. Es una oferta que ningún guerrero griego razonable podría rechazar. Pero Aquiles la rechaza. Su ira se ha transformado en algo más profundo, más existencial. Ya no se trata simplemente de Briseida o del honor insultado. Aquiles ha comenzado a cuestionar todo el sistema de valores que gobierna la sociedad guerrera. ¿Por qué arriesgar su vida para que Agamenón gane gloria y riqueza? El cobarde y el valiente reciben el mismo trato, dice. Todos mueren igual. ¿Qué sentido tiene entonces el heroísmo? Aquiles declara que se irá, que zarpará de regreso a casa al día siguiente, que elegirá la vida larga y oscura sobre la gloria y la muerte joven. Los embajadores regresan con las manos vacías, conmocionados por su negativa. Pero Aquiles no se va.
Y esto es crucial para entender su carácter. A pesar de sus palabras, a pesar de su ira racional, no puede abandonar. Su identidad está demasiado ligada a ser el mejor de los aqueos, el guerrero sin igual. Se queda, pero permanece inactivo, observando mientras sus compañeros son masacrados. La situación se vuelve desesperada. Los troyanos rompen las fortificaciones griegas. Héctor lidera un asalto directo contra las naves. Los griegos luchan con la desesperación de hombres que saben que si sus naves son quemadas, están atrapados en territorio hostil sin posibilidad de escape. El gran Áyax, hijo de Telamón, el guerrero más formidable después de Aquiles, se para en la popa de una nave defendiéndola con una lanza náutica masiva, matando a cualquier troyano que se acerca. Pero incluso él está cediendo terreno. Y entonces, Héctor prende fuego a una de las naves. Este momento marca un punto de inflexión. Patroclo, el compañero más querido de Aquiles, su amigo desde la infancia, suetairos en griego, término que significa algo más profundo que amigo, casi hermano de alma, no puede soportar más ver a sus compañeros griegos morir. Va a Aquiles en lágrimas, suplicándole que regrese al combate, o, si su ira es demasiado grande, que al menos le permita tomar su armadura y liderar a los mirmidones al combate. Los troyanos, al ver la armadura famosa de Aquiles, pensarán que el propio Aquiles ha regresado y retrocederán. Aquiles, movido por el sufrimiento de su amigo, pero todavía inflexible en su ira contra Agamenón, accede. Le da a Patroclo su armadura, su casco con crines de caballo, su escudo decorado, su coraza de bronce bruñido. Le da instrucciones estrictas. Empuja a los troyanos lejos de las naves, pero no los persigas hasta las murallas de Troya. Simplemente salva las naves y regresa. Patroclo, radiante en la armadura de Aquiles, lidera a los mirmidones al combate. El efecto es inmediato y dramático. Los troyanos, creyendo que Aquiles ha regresado, comienzan a retirarse. Patroclo lucha con furia inspirada, matando campeón tras campeón. Empuja a los troyanos lejos de las naves, a través de la llanura, hacia las murallas de su ciudad. Pero entonces, en el momento culminante de su victoria, Patroclo desobedece. Embriagado por el éxito, ignorando las advertencias de Aquiles, comienza a asaltar las murallas de Troya misma. 3 veces intenta escalarlas. 3 veces es rechazado. En el 4º intento, el dios Apolo mismo interviene, golpeándolo desde las murallas, aturdiendo sus sentidos. En ese momento de vulnerabilidad, desorientado por la intervención divina, Patroclo es herido por un troyano menor llamado Euforbo. Y entonces, mientras Patroclo lucha por recuperarse, Héctor se acerca. Ve que este no es Aquiles, sino alguien más joven, ahora desarmado y herido. Héctor clava su lanza en el abdomen de Patroclo. El golpe es mortal. Con sus últimas fuerzas, Patroclo profetiza la muerte de Héctor. Le dice que pronto, muy pronto, Aquiles lo matará vengando esta muerte. Luego, Patroclo muere. Héctor toma la armadura de Aquiles del cuerpo de Patroclo y se la pone, reclamándola como botín de guerra. Lo que sigue es una de las batallas más feroces de todo el poema. Los griegos, desesperados por recuperar el cuerpo de Patroclo, lo defienden mientras los troyanos intentan arrastrarlo para deshonrarlo. En el mundo antiguo, negar a un guerrero caído los ritos funerarios apropiados era la máxima deshonra. Durante horas, la batalla ruge alrededor del cadáver. Finalmente, los griegos logran arrastrarlo de vuelta a su campamento, pero no sin tremendas pérdidas en ambos lados. Aquiles todavía no sabe nada de esto. Está en su tienda cuando llega un mensajero con la noticia terrible. Patroclo ha muerto. Aquiles se derrumba.
Su ira contra Agamenón se evapora instantáneamente, reemplazada por un dolor y una rabia infinitamente más profundos. Se arroja al suelo, se cubre de ceniza, arranca su cabello. Sus gritos de angustia son tan terribles que su madre Tetis los escucha desde las profundidades del mar y emerge para consolar a su hijo. Aquiles le dice que ya no quiere vivir, que solo quiere matar a Héctor y vengarse, incluso si eso significa su propia muerte inmediatamente después. Tetis, sabiendo que esta es efectivamente la elección de su hijo, el momento donde elige irrevocablemente la gloria breve sobre la vida larga, acepta su decisión, pero le pide que espere hasta el amanecer. Irá al Olimpo, al taller del dios herrero Hefesto, y traerá armadura nueva para él. La antigua, la que llevaba Patroclo, ahora está en manos de Héctor. Esa noche, mientras Tetis está en el Olimpo, Aquiles se para en las fortificaciones griegas y grita hacia los troyanos. No tiene armadura, no tiene armas, pero su grito es tan terrible, tan lleno de furia y dolor, que los troyanos retroceden aterrorizados. La diosa Atenea amplifica su voz, haciéndola resonar como una trompeta de guerra. Los troyanos, sabiendo que Aquiles ha regresado, que su momento de ventaja ha terminado, se retiran a la ciudad. Al amanecer, Tetis regresa con la nueva armadura. Hefesto ha creado una obra maestra, particularmente el escudo, que Homero describe en detalle elaborado. Es un objeto cosmológico, mostrando escenas de la tierra, el mar, el cielo, ciudades en paz y en guerra, campos de cultivo, viñedos, rebaños de ganado, escenas de justicia y de celebración. Es como si Aquiles, al ponerse este escudo, llevara todo el mundo humano a la batalla con él. Aquiles se reconcilia formalmente con Agamenón. Briseida es de vuelta. Los tesoros son ofrecidos, aunque Aquiles apenas los nota. Ya no le importan tales cosas, solo le importa una cosa: matar a Héctor. Y entonces, armado con su armadura divina, Aquiles regresa a la guerra, y la guerra cambia completamente de carácter. El regreso de Aquiles al combate es descrito por Homero con un lenguaje que trasciende la simple descripción de batalla. Aquiles ya no lucha como un hombre, lucha como una fuerza de la naturaleza, como un incendio forestal que consume todo a su paso, como un río desbordado que arrasa con todo. Los troyanos huyen ante él. Aquiles los persigue sin piedad, sin misericordia. Mata a docenas, a cientos según el recuento poético. El río Escamandro, que fluye por la llanura troyana, se llena de tantos cadáveres que sus aguas se tiñen de rojo. El dios del río mismo, personificado en la mitología griega, se enfurece y se alza contra Aquiles, intentando ahogarlo con sus aguas. Solo la intervención de otros dioses salva a Aquiles de esta muerte inusual. Los troyanos son empujados de vuelta a su ciudad en pánico total. Las puertas de Troya se abren para recibir a los fugitivos. Ancianos, mujeres y niños observan desde las murallas, aterrorizados, mientras los guerreros troyanos se refugian detrás de las defensas de la ciudad. Todos los guerreros entran, todos excepto uno. Héctor permanece afuera, solo, esperando a Aquiles. El anciano Príamo y la reina Hécuba, los padres de Héctor, lo llaman desde las murallas. Le suplican que entre, que no enfrente a Aquiles solo. Príamo le recuerda a su esposa Andrómaca, a su hijo pequeño, a todos los que dependen de él. Hécuba se descubre el pecho, apelando a los lazos más profundos de madre e hijo, rogándole que no arroje su vida. Pero Héctor permanece firme. Siente que es su deber, que él como comandante de las fuerzas troyanas es responsable de las terribles pérdidas de este día. Siente que debe enfrentar las consecuencias. Por un momento, cuando ve a Aquiles acercándose, su armadura brillando bajo el sol como fuego, Héctor duda. Por un momento, considera retirarse,
negociar, devolver a Helena y todos los tesoros, y más aún si eso traerá paz. Pero sabe que es demasiado tarde para eso. Sabe que Aquiles no aceptará nada menos que su muerte. Y entonces, en un momento de debilidad muy humana, Héctor huye. Lo que sigue es una de las escenas más memorables de toda la literatura antigua. Aquiles persigue a Héctor alrededor de las murallas de Troya. No una vez, sino 3 veces dan la vuelta completa a la ciudad, perseguidor y perseguido, mientras toda Troya observa desde las murallas. Homero lo compara con una carrera en los juegos funerarios, excepto que el premio aquí no es un trofeo, sino la vida de un hombre. Finalmente, con la intervención de Atenea, quien engaña a Héctor haciéndole creer que tiene un aliado a su lado, Héctor se detiene y se vuelve para enfrentar a Aquiles. Pide que quien caiga en este combate sea tratado con respeto, que su cuerpo sea devuelto a su familia para los ritos funerarios apropiados. Aquiles rechaza con palabras llenas de veneno. No habrá acuerdos, dice. Uno de ellos morirá y será deshonrado. El combate es breve pero intenso. Héctor arroja su lanza. Golpea el escudo divino de Aquiles, pero no puede penetrarlo. Héctor busca otra lanza, pero su supuesto aliado ha desaparecido. Era solo una ilusión de Atenea. Comprende entonces que los dioses lo han abandonado, que este es su momento de muerte. Pero decide morir con honor. Desenvaina su espada y carga contra Aquiles. Aquiles, con la ventaja de su lanza todavía en mano y su armadura superior, busca el punto débil en la defensa de Héctor. Lo encuentra en la garganta, donde la armadura, su propia armadura vieja, que Héctor tomó de Patroclo, deja un pequeño espacio. Su lanza encuentra ese espacio. Héctor cae, mortalmente herido pero todavía consciente. Con sus últimas palabras, Héctor suplica una vez más por el respeto de su cuerpo. Ofrece rescates enormes si Aquiles devuelve su cadáver a Príamo para los ritos funerarios apropiados. Aquiles rechaza con frialdad brutal. Dice que desearía poder comerse la carne de Héctor cruda. Tan grande es su odio. Promete que el cuerpo de Héctor será arrojado a los perros y las aves de rapiña. Héctor muere pronunciando una profecía final. Aquiles mismo morirá pronto, dice, abatido por París y Apolo en las puertas esceas de Troya. Entonces su alma parte hacia el Hades, lamentando la juventud y el vigor que deja atrás. Lo que Aquiles hace a continuación horroriza incluso a los estándares de la guerra antigua. Ata el cuerpo de Héctor a su carro por los tobillos y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya, mientras la familia y los ciudadanos observan, impotentes y horrorizados. El gran defensor de Troya, el príncipe amado, es deshonrado de la manera más terrible. Los gritos de angustia de Andrómaca, quien se desmaya al ver esto, resuenan desde las murallas. Aquiles lleva el cuerpo de vuelta al campamento griego. Durante los siguientes días organiza elaborados juegos funerarios en honor a Patroclo. Hay carreras de carros, competencias de lucha, de lanzamiento de jabalina, de tiro con arco. Estos juegos, descritos en detalle por Homero, nos dan una ventana fascinante a la cultura competitiva de la aristocracia guerrera griega. Pero cada noche, después de los juegos, Aquiles ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra 3 veces alrededor de la tumba de Patroclo. Es un acto de profanación continua que ofende incluso a los dioses. Finalmente, los dioses intervienen. Zeus envía a la diosa Iris a Príamo con un mensaje. Debe ir solo, de noche, al campamento griego llevando rescates y suplicar a Aquiles por el cuerpo de su hijo. El dios Hermes lo guiará y lo protegerá. Y así, en una de las escenas más conmovedoras de toda la literatura occidental, el anciano rey Príamo hace el viaje peligroso de noche a través de líneas enemigas. Entra en la tienda de Aquiles.
el hombre que ha matado a tantos de sus hijos, y cae de rodillas ante él. Besa las manos de Aquiles, esas manos terribles que han matado a sus hijos. Súplica, no como rey, sino como padre, recordándole a Aquiles su propio padre anciano, Peleo, que también está lejos esperando noticias de su hijo. Es un momento de humanidad profunda en medio de la brutalidad de la guerra. Aquiles ve en Príamo a su propio padre. Príamo ve en Aquiles al hombre joven que su hijo Héctor también era. Lloran juntos, Aquiles por Patroclo y por su padre a quien nunca verá de nuevo, Príamo por Héctor y por todos sus hijos muertos. Es un momento donde la enemistad se disuelve momentáneamente en el reconocimiento compartido del sufrimiento humano. Aquiles accede. Ordena que el cuerpo de Héctor sea lavado, ungido con aceites, vestido y devuelto a Príamo. Promete una tregua de 12 días para que los troyanos puedan realizar los ritos funerarios apropiados. Comparten una comida. El antiguo ritual de hospitalidad seña que París había violado tan terriblemente años antes, cerrando un círculo de alguna manera. Príamo se lleva el cuerpo de Héctor de regreso a Troya. La ciudad entera se lamenta. Durante 9 días recolectan madera para la pira funeraria. En el 10º día queman el cuerpo de Héctor con ceremonias elaboradas. En el 11º día recogen sus huesos y los colocan en una urna dorada, enterrándola bajo un montículo. En el 12º día celebran un banquete fúnebre, y así termina la Ilíada. No con la caída de Troya, no con la muerte de Aquiles, sino con los funerales de Héctor, domador de caballos, el defensor de Troya. Pero, por supuesto, esta no es el final de la historia. La Ilíada cubre solo una fracción de la guerra de Troya. Otras fuentes, otros poemas del ciclo épico griego que sobreviven solo en fragmentos, nos cuentan el resto de la historia. Debemos conocer estas continuaciones para entender cómo la guerra finalmente terminó y qué le sucedió a los héroes principales. Poco después de los eventos de la Ilíada, nuevos aliados llegan para ayudar a Troya. Primero vienen las Amazonas, guerreras míticas del este lideradas por su reina Pentesilea. Aquiles las enfrenta y mata a Pentesilea en combate. Pero en el momento de su muerte, cuando se quita el casco, Aquiles ve su rostro y se enamora de ella póstumamente, lamentando profundamente haberla matado. Es un eco oscuro de Helena y París, belleza y guerra entrelazadas trágicamente. Luego llega Memnón, rey de Etiopía, con su ejército. Memnón es descrito como casi igual a Aquiles en habilidad marcial. En su combate, Memnón mata a Antíloco, un joven guerrero griego que era amigo cercano de Aquiles. Enfurecido una vez más por la muerte de alguien querido, Aquiles mata a Memnón en un duelo épico. Pero el destino de Aquiles está sellado. Poco después, durante un asalto a las puertas de Troya, una flecha disparada por París con la guía del dios, Apolo golpea a Aquiles en su único punto vulnerable, su talón. La herida es mortal. El más grande guerrero de los griegos, el hombre que parecía casi invencible, muere por una flecha en el talón. Su muerte provoca un duelo inmenso entre los griegos. Sus cenizas son mezcladas con las de Patroclo y colocadas en una urna dorada. Se celebran juegos funerarios elaborados. Y entonces surge una disputa. ¿Quién merece recibir la armadura divina de Aquiles? Los dos candidatos principales son Áyax, el más fuerte de los griegos después de Aquiles, y Odiseo, el más astuto. Cuando la armadura es otorgada a Odiseo, Áyax enloquece de rabia y vergüenza. En su locura, masacra un rebaño de ovejas creyendo que son los líderes griegos. Cuando recupera la cordura y comprende lo que ha hecho, humillado más allá de lo soportable, se suicida arrojándose sobre su propia espada. Así cae otro de los grandes héroes. Los griegos ahora están desesperados. Han perdido a sus mejores guerreros. La guerra se acerca a su 11º año sin resolución.
Troya, aunque debilitada, todavía resiste. Las profecías dicen que Troya no puede ser tomada mientras permanezcan ciertas condiciones, mientras el Palladio, una estatua antigua de Atenea, permanezca en la ciudad, mientras las flechas de Heracles no sean usadas contra Troya, mientras el hijo de Aquiles no luche con los griegos. Los griegos comienzan a cumplir estas condiciones. Odiseo y Diomedes se infiltran en Troya de noche y roban el Palladio. Filoctetes, quien había sido abandonado años antes en la isla de Lemnos debido a una herida gangrenada que olía tan mal que nadie podía soportarlo, pero quien poseía las flechas de Heracles, es traído de vuelta. Sus flechas matan a París. Neoptólemo, el hijo joven de Aquiles, es traído desde su hogar y demuestra ser tan feroz como su padre. Pero incluso con estas ventajas, los griegos no pueden romper las murallas troyanas. Y aquí entra en juego la mente brillante de Odiseo. Concibe un plan audaz, engañoso, desesperado. Los griegos construirán un caballo de madera gigante, supuestamente una ofrenda a la diosa Atenea, para garantizar un viaje seguro a casa. Los mejores guerreros griegos se esconderán dentro. El resto del ejército quemará su campamento, subirá a sus naves y navegará fuera de vista, dando la apariencia de haberse rendido finalmente y regresado a Grecia. El plan se ejecuta. El caballo se construye, enorme, hermoso, hueco. Odiseo, Neoptólemo, Menelao, Diomedes y otros se esconden en su interior. El ejército griego quema su campamento de 10 años. Las naves zarpan. Los troyanos, al amanecer, ven que el campamento está desierto. Después de una década de asedio, los griegos finalmente se han ido. La playa está vacía excepto por un objeto extraño y monumental, el caballo de madera. Los troyanos emergen de su ciudad con una mezcla de júbilo, incredulidad y cautela. ¿Es esto real? ¿Los griegos realmente se han rendido? Algunos abogan por cautela. Laoconte, un sacerdote de Apolo, advierte vehementemente contra llevar el caballo a la ciudad. Pronuncia las palabras famosas: temo a los griegos incluso cuando traen regalos. Para demostrar su punto, arroja una lanza contra el costado del caballo. El arma produce un sonido hueco. Si los troyanos hubieran investigado en ese momento, habrían descubierto a los hombres escondidos dentro. Pero entonces aparece un griego, aparentemente abandonado por su propio ejército. Se llama Sinón. Es, de hecho, parte del engaño dejado deliberadamente por Odiseo. Sinón cuenta una historia elaborada y convincente. Dice que los griegos planeaban sacrificarlo a los dioses para obtener vientos favorables para su viaje a casa, pero él escapó. El caballo, explica, fue construido como ofrenda a Atenea para expiar el robo del Palladio. Lo hicieron deliberadamente demasiado grande para que cupiera por las puertas de Troya, porque un oráculo había dicho que si los troyanos tomaban el caballo dentro de su ciudad, estarían protegidos para siempre. Los griegos querían evitar esto, así que lo hicieron imposible de mover. Es una mentira brillante porque apela precisamente a lo que los troyanos quieren creer. Si el caballo les otorgará protección divina, deben tenerlo. Algunos todavía dudan, pero entonces ocurre algo terrible. 2 serpientes marinas gigantescas emergen del mar y atacan a Laoconte y a sus 2 hijos, estrangulándolos hasta la muerte frente a toda la ciudad. Los troyanos interpretan esto como castigo divino por haber atacado el caballo sagrado. La oposición a traer el caballo se derrumba. Los troyanos derriban parte de sus propias murallas para permitir que el caballo entre a la ciudad. Lo colocan triunfalmente en la ciudadela. Esa noche celebran. Por primera vez en 10 años, Troya está en paz. Se celebran banquetes, se bebe vino en abundancia. La ciudad entera se relaja finalmente después de una década de tensión constante. Las guardias son relajadas
Los guerreros se duermen sin sus armaduras. Troya, por primera vez en años, es vulnerable. En medio de la noche, cuando toda la ciudad está sumida en un sueño profundo facilitado por el vino y el agotamiento, Sinón libera a los guerreros del interior del caballo. Silenciosamente descienden, matan a los pocos guardias que quedan despiertos. Se dirigen a las puertas de la ciudad y las abren desde dentro, porque la flota griega no había navegado realmente a Grecia. Había navegado solo hasta la isla cercana de Ténedos, fuera de vista. Al caer la noche, habían regresado silenciosamente. Ahora, con las puertas abiertas, el ejército griego completo entra en Troya. Lo que sigue es una de las masacres más famosas de la literatura antigua. Los griegos recorren la ciudad matando a todos los hombres que encuentran. Neoptólemo encuentra al anciano Príamo refugiado en un altar de Zeus. Ignorando las súplicas del anciano rey, lo mata brutalmente. Mata también a Astianacte, el hijo pequeño de Héctor y Andrómaca. Los griegos no pueden permitir que ningún heredero varón de la casa real troyana sobreviva para eventualmente vengarse. El niño es arrojado desde las murallas de Troya. Las mujeres de Troya son capturadas como esclavas. Andrómaca, viuda de Héctor, es asignada a Neoptólemo. Casandra, la profetisa hija de Príamo, que había predicho todos estos desastres pero nunca fue creída, es violada en el templo de Atenea por Áyax el Menor y luego asignada a Agamenón. Hécuba, la anciana reina, ve morir a toda su familia antes de ser ella misma esclavizada. Helena, cuyo rapto había comenzado todo esto, es finalmente recuperada por Menelao. Inicialmente, él planea matarla, pero al verla nuevamente, su resolución se debilita. La perdona y planea llevarla de regreso a Esparta. La ciudad es saqueada sistemáticamente. Los tesoros acumulados durante siglos son cargados en las naves griegas. Los templos son profanados. Y finalmente, Troya es quemada. Los griegos prenden fuego a la ciudad en múltiples puntos. Las llamas consumen los palacios, los templos, las casas. Las murallas, que habían resistido 10 años de asedio, permanecen en pie, pero todo lo demás es reducido a cenizas. Para el amanecer, Troya, la ciudad dorada, la ciudad de Príamo, la ciudad que controló el paso entre dos continentes durante generaciones, ya no existe. Las excavaciones arqueológicas en Hisarlik han encontrado evidencia de una destrucción violenta de Troya 7A alrededor del año 1180 a.C. Hay capas de ceniza y destrucción por fuego. Hay esqueletos de personas que murieron violentamente. Hay evidencia de saqueo. ¿Es esta la Troya de Homero? Es imposible saberlo con certeza, pero el momento coincide extraordinariamente bien con cuando la tradición griega sitúa la caída de Troya. Pero la caída de Troya no marca el final del sufrimiento, especialmente no para los griegos victoriosos. Los dioses están ofendidos por las atrocidades cometidas durante el saqueo, particularmente la profanación de templos y el asesinato de suplicantes en altares sagrados. Deciden castigar a los griegos en su viaje de regreso a casa. El viaje de retorno se convierte en una pesadilla. Tormentas enviadas por Poseidón dispersan la flota griega. Muchas naves naufragan. Algunos barcos son arrastrados completamente fuera de curso, acabando en costas lejanas. Los héroes que sobrevivieron la guerra mueren ahogados en el mar o en tierras extrañas. Áyax, el Menor, quien había violado a Casandra, naufraga y logra aferrarse a una roca. Se jacta de haber sobrevivido a pesar de los dioses. Poseidón, ofendido, parte la roca con su tridente y Áyax se ahoga. Odiseo, por supuesto, enfrenta el viaje de retorno más famoso de todos. Su odisea de 10 años, llena de encuentros con cíclopes, hechiceras, sirenas, monstruos y dioses, se convierte en otra épica homérica. Pero esa es otra historia para otra noche.
Agamenón, el líder supremo de la expedición, el rey de Micenas, el más poderoso de todos los griegos, tiene un destino particularmente oscuro. Llega a casa después de 10 años de ausencia para ser recibido con aparente alegría por su esposa Clitemnestra. Ella prepara un baño para él, un acto de hospitalidad y cuidado. Pero cuando Agamenón está desarmado, vulnerable, relajándose en el baño, Clitemnestra lo atrapa en una red de tela y lo apuñala hasta la muerte. Su amante, Egisto, ayuda en el asesinato. Es venganza por el sacrificio de Ifigenia una década antes, y también un golpe de poder político. La hija de Agamenón y Clitemnestra, Electra, y el hijo Orestes eventualmente vengarán a su padre matando a su propia madre, perpetuando un ciclo de violencia familiar que solo se romperá con la intervención de los dioses. Menelao y Helena tienen un viaje de retorno más largo, pero eventualmente llegan a Esparta. Sorprendentemente, según las fuentes, retoman su vida matrimonial como si nada hubiera pasado. Helena se convierte en una figura respetada en Esparta. Algunas tradiciones incluso dicen que después de la muerte fue divinizada. Es un final extrañamente pacífico para la mujer cuyo rapto causó tanta devastación. Neoptólemo lleva a Andrómaca como esclava a su hogar en Épiro. Tiene hijos con ella. Eventualmente es asesinado en Delfos en una disputa sobre sacrificios. Andrómaca finalmente termina casándose con Heleno, uno de los hijos de Príamo que había sobrevivido. Reconstruyen algo parecido a una vida troyana en el exilio. Los pocos troyanos que escaparon de la destrucción de la ciudad se dispersaron. La tradición romana, preservada más famosamente en la Eneida de Virgilio, cuenta cómo Eneas, uno de los nobles troyanos, escapó de la ciudad en llamas llevando a su padre anciano sobre sus hombros y guiando a su hijo pequeño. Después de años de viajes, Eneas y sus seguidores llegaron a Italia, donde sus descendientes eventualmente fundaron Roma. Así, los romanos se veían a sí mismos como herederos de Troya, y la guerra de Troya se convirtió en parte fundamental de su propia narrativa de origen. Y así, termina la guerra de Troya, no con gloria sino con muerte, destrucción, esclavitud, naufragios, asesinatos y ciclos interminables de venganza. Ningún bando realmente ganó. Los troyanos fueron aniquilados. Los griegos sufrieron tremendamente tanto durante la guerra como después. Las casas reales que participaron en la expedición fueron destruidas o gravemente debilitadas. La propia civilización micénica colapsaría dentro de una generación o dos después de la guerra. ¿Pero qué sucedió realmente? ¿Cuánto de esta historia es mito y cuánto es historia? Ahora debemos examinar las evidencias arqueológicas e históricas que nos permiten separar la realidad del embellecimiento poético. Durante siglos, la guerra de Troya fue considerada simplemente un mito hermoso, una ficción poética sin base histórica. Los académicos del siglo XVIII y XIX asumían que Homero había inventado toda la historia, que Troya nunca existió, que Agamenón, Aquiles y Helena eran puramente personajes literarios. Pero entonces, un hombre cambió todo. Un hombre cuya historia es casi tan fascinante como la de la propia Troya. Heinrich Schliemann nació en 1822 en Alemania en una familia pobre. De niño quedó fascinado con las historias de Troya que su padre le contaba. Decidió que cuando creciera encontraría Troya. Es una historia romántica, quizás embellecida por el propio Schliemann, pero captura su obsesión de toda la vida. Schliemann no era arqueólogo, era hombre de negocios. Hizo una fortuna en el comercio durante la fiebre del oro de California y en Rusia durante la guerra de Crimea, pero nunca olvidó su sueño de infancia. En 1868, ya rico y de mediana edad, decidió dedicarse completamente a encontrar Troya. La mayoría de los académicos de la época creían que Troya era ficción, pero algunos habían especulado que si existió, debió estar ubicada en una colina llamada Hisarlik, en la costa noroccidental de Turquía.
La ubicación coincidía con las descripciones geográficas en la Ilíada, cerca de los Dardanelos, visible desde el monte Ida, a cierta distancia de la costa pero no demasiado lejos. Schliemann obtuvo permiso para excavar en Hisarlik. En 1871 comenzó sus excavaciones. Lo que encontró asombró al mundo. No una ciudad, sino múltiples ciudades construidas una sobre otra, capas de civilización que abarcaban más de 3000 años. Había encontrado Troya, o más precisamente, había encontrado el sitio donde múltiples ciudades llamadas Troya habían existido sucesivamente. Los métodos de Schliemann eran, según los estándares modernos, desastrosamente destructivos. Excavó enormes trincheras a través del montículo, destruyendo capas superiores para llegar a las inferiores. Pero debemos recordar que la arqueología, como disciplina científica, apenas estaba desarrollándose. Schliemann estaba aprendiendo sobre la marcha. A pesar de sus métodos imperfectos, sus descubrimientos fueron revolucionarios. En 1873, Schliemann encontró un tesoro masivo de objetos de oro, diademas, pendientes, brazaletes, copas. Lo llamó el tesoro de Príamo, creyendo que había encontrado las riquezas del rey troyano de Homero. Fotografió a su esposa, Sofía, usando las joyas antiguas. Las imágenes causaron sensación en Europa. Troya era real. Homero había estado en lo cierto. Excepto que no era tan simple. Schliemann había encontrado Troya, pero el tesoro que encontró databa de alrededor del año 2500 a.C., 1300 años antes de la guerra de Troya de Homero. Había excavado demasiado profundo, pasando por alto las capas que correspondían al período correcto. Después de la muerte de Schliemann en 1890, otros arqueólogos continuaron el trabajo en Troya con métodos más científicos. Wilhelm Dörpfeld, quien había trabajado con Schliemann, identificó múltiples niveles de ocupación en el sitio. Los arqueólogos numeraron estas capas: Troya 1, Troya 2, hasta Troya 9. El tesoro de Schliemann provenía de Troya 2, pero la ciudad que correspondía al período de la guerra de Troya era Troya 6 o Troya 7. Carl Blegen, arqueólogo estadounidense, excavó en Troya en los años 1930. Su trabajo meticuloso reveló que Troya 6, que floreció alrededor de 1300 a.C., era una ciudad impresionante con murallas masivas y una ciudadela fortificada. Pero fue destruida por un terremoto alrededor de 1250 a.C., no por invasión. Troya 7A, construida inmediatamente después, reutilizó muchas estructuras de Troya 6, pero con modificaciones. Esta ciudad fue destruida violentamente alrededor de 1180 a.C. por fuego y saqueo. ¿Podría esta ser la Troya de Homero? Las excavaciones modernas, realizadas desde 1988 por Manfred Korfmann de la Universidad de Tübingen, han revelado que Troya era mucho más grande de lo que Schliemann o Blegen pensaban. Usando tecnologías modernas como magnetometría y radar de penetración terrestre, descubrieron que la ciudad baja se extendía mucho más allá de la ciudadela, cubriendo aproximadamente 30 hectáreas. La población podría haber sido de 5.000 a 10.000 personas, una ciudad sustancial para los estándares de la Edad del Bronce. Las fortificaciones de Troya eran impresionantes. Las murallas de Troya 6, construidas con bloques de piedra caliza masivos, tenían más de 4 metros de espesor en algunos puntos y habrían alcanzado alturas de 8 a 9 metros. Había torres en intervalos regulares. Una rampa de entrada elaborada conducía a través de múltiples puertas. Cualquier atacante habría enfrentado defensas formidables. Las excavaciones también encontraron evidencia de comercio extenso. Cerámica micénica fue hallada en Troya, confirmando contactos con el mundo griego.
También se encontró cerámica local troyana en sitios micénicos. Claramente había relaciones comerciales y no políticas entre Troya y los griegos micénicos. ¿Pero hubo realmente una guerra? ¿Un asedio de 10 años? Aquí las evidencias son más ambiguas. Troya 7A fue ciertamente destruida violentamente. Hay esqueletos de personas que murieron en circunstancias violentas. Hay puntas de flecha encontradas en las ruinas. Hay evidencias de fuego generalizado. Alguien destruyó esta ciudad alrededor del año 1180 a.C. El momento es intrigante. Esto ocurrió precisamente durante el período del colapso de la Edad del Bronce, cuando múltiples ciudades y civilizaciones del Mediterráneo oriental estaban siendo destruidas. ¿Fue Troya víctima de los misteriosos pueblos del mar? ¿O fue atacada específicamente por una coalición de estados micénicos? Aquí debemos considerar las evidencias textuales. Los archivos hititas, descubiertos en la capital hitita de Hattusa en Turquía central, proporcionan un contexto crucial. Las tablillas hititas, escritas en cuneiforme y fechadas en el siglo XIII a.C., mencionan un lugar llamado Wilusa en el oeste de Anatolia. Los lingüistas han demostrado que Wilusa y el nombre griego Ilion, el otro nombre para Troya, son fonéticamente equivalentes. Wilusa es casi con certeza Troya. Una tablilla particularmente fascinante, conocida como el Tratado de Alaksandu, registra una alianza entre el rey hitita Muatalli II y Alaksandu, rey de Wilusa. El nombre Alaksandu es claramente relacionado con Alejandro, el nombre alternativo de París en algunas tradiciones griegas. ¿Es este el mismo París? Probablemente no. El nombre era común, pero es una coincidencia intrigante. Otras tablillas hititas mencionan conflictos en Wilusa involucrando a un reino llamado Ahiyawa. La mayoría de los académicos identifican a Ahiyawa con los aqueos, el nombre que Homero usa para los griegos. Una carta menciona a un rebelde llamado Piyama Radu, quien causó problemas en Wilusa y luego huyó a territorio de Ahiyawa. El rey hitita solicita su extradición, pero el rey de Ahiyawa se niega. Esto nos da un cuadro de tensiones reales en la región occidental de Anatolia en el siglo XIII a.C., involucrando a Wilusa Troya y a Ahiyawa Grecia. No prueba que hubo una guerra de Troya como la describe Homero, pero sí confirma que había conflictos en exactamente la región y época correctas. Las tablillas micénicas en Lineal B también proporcionan contexto. Las tablillas de Pilos, fechadas justo antes de la destrucción del palacio alrededor de 1200 a.C., muestran preparativos militares extensos. Mencionan observadores costeros, preparativos de la flota, distribuciones de bronce para fabricar armas. Pilos claramente se estaba preparando para algún tipo de amenaza. ¿Eran estas las preparaciones para una expedición a Troya? ¿O era Pilos misma bajo amenaza de ataque? Entonces, ¿qué podemos concluir? La evidencia sugiere fuertemente que 1. Troya era una ciudad real e importante en la Edad del Bronce tardía, estratégicamente ubicada para controlar el acceso a los Dardanelos. 2. Había contactos y tensiones entre los estados micénicos griegos y Troya en el siglo XIII a.C. 3. Troya fue destruida violentamente alrededor de 1180 a.C., el momento que la tradición griega asigna a la guerra de Troya. 4. Los griegos preservaron memorias notablemente precisas de la era micénica en sus tradiciones épicas, incluyendo detalles sobre armas, armaduras, geografía política y costumbres que solo tienen sentido en el contexto del segundo milenio antes de Cristo. ¿Pero hubo realmente un asedio de 10 años por Helena? ¿Existieron Aquiles y Héctor como individuos históricos?
Aquí la evidencia se vuelve mucho más especulativa. Es muy posible que hubiera un conflicto o serie de conflictos entre los griegos micénicos y Troya en el siglo XIII o principios del XII a.C. Es posible que este conflicto involucrara a una coalición de estados griegos. Es incluso posible que durara varios años. Pero durante los 400 o 500 años entre el evento histórico y cuando Homero compuso la Ilíada alrededor de 750 a.C., la historia habría sido transformada por la tradición oral. Múltiples conflictos podrían haberse fusionado en una sola guerra narrativa. Guerreros de diferentes épocas podrían haberse combinado en personajes compuestos. Detalles históricos se mezclarían con elementos míticos. El papel de los dioses sería amplificado. La escala de la guerra sería exagerada. El proceso es similar a cómo las cruzadas medievales fueron transformadas en romances caballerescos, o cómo las figuras históricas, como el rey Arturo, se convirtieron en leyendas que combinaban hechos históricos con fantasía elaborada. El núcleo de verdad histórica permanece, pero está recubierto de capas de embellecimiento poético y mítico. Lo notable es cuánta verdad histórica los poemas homéricos preservaron. El catálogo de las naves, por ejemplo, con su lista detallada de contingentes griegos y sus líderes, refleja una geografía política del mundo griego que corresponde al período micénico, no al de Homero. Describe ciudades como Pilos y Micenas como poderosas cuando en la época de Homero ya eran ruinas insignificantes. Menciona a Atenas como relativamente poco importante cuando en la época de Homero era una de las ciudades más importantes de Grecia. Este patrón solo tiene sentido si el catálogo preserva memorias genuinas de la era micénica. Los objetos también coinciden sorprendentemente. Homero describe escudos en forma de torre y escudos de figura de 8, tipos que eran característicos de la guerra micénica, pero que habían desaparecido siglos antes de su tiempo. Describe cascos hechos con colmillos de jabalí, una tecnología micénica específica que requería los colmillos de entre 30 y 40 jabalíes para un solo casco. Ejemplos de estos cascos han sido encontrados en tumbas micénicas, confirmando exactamente lo que Homero describía. Entonces, la respuesta a si la guerra de Troya fue real es sí y no. Probablemente hubo un conflicto histórico real o una serie de conflictos entre los estados micénicos griegos y Troya en el siglo XIII o principios del XII a.C. Este conflicto fue suficientemente significativo como para ser recordado durante siglos en la tradición oral griega. Pero durante esos siglos, la historia fue transformada, ampliada, embellecida y mitologizada hasta convertirse en la épica que conocemos. La guerra de Troya, tal como existe en la Ilíada y en el ciclo épico más amplio, es una combinación de memoria histórica, invención poética, valores culturales y exploración filosófica de temas eternos: honor, mortalidad, guerra, amor, venganza, destino. Es historia transformada en leyenda, leyenda elevada a arte sublime. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿por qué esta historia ha perdurado cuando tantas otras han sido olvidadas? ¿Por qué la guerra de Troya sigue resonando 3000 años después? La guerra de Troya no es simplemente una historia antigua, es un texto fundamental de la civilización occidental, una narrativa que ha sido reinterpretada, reescrita y reimaginada incontables veces a través de los milenios. Su influencia en la literatura, el arte, la filosofía, la política y la cultura popular es inconmensurable. Para entender por qué esta historia ha tenido tal poder duradero, debemos examinar cómo ha sido recibida, interpretada y transformada a través de las edades. En la antigua Grecia, Homero ocupaba una posición casi sagrada. La Ilíada y la Odisea eran más que poemas épicos, eran textos educativos fundamentales.
Todos los niños griegos que recibían educación formal estudiaban a Homero, memorizaban extensos pasajes. Los poemas enseñaban el idioma griego, valores culturales, historia ancestral, comportamiento ético, incluso tácticas militares. Aristóteles consideraba la poesía homérica como la forma más alta de arte narrativo. Platón tenía una relación más ambivalente, criticando algunos aspectos de las representaciones homéricas de los dioses, pero incluso él reconocía el poder y la influencia de estos textos. Los antiguos griegos trataban los poemas homéricos como historia real. Cuando Alejandro Magno emprendió su conquista de Persia en el siglo IV a.C., llevaba consigo una copia de la Ilíada que guardaba bajo su almohada junto con su daga. Visitó el sitio de Troya antes de cruzar a Asia, realizó sacrificios en la tumba de Aquiles y se veía a sí mismo como recreando las hazañas de los héroes homéricos. Para Alejandro, Aquiles era un antepasado espiritual, un modelo de gloria heroica que intentaba emular. Los romanos, como mencionamos, adoptaron y transformaron la narrativa troyana para sus propios propósitos. Virgilio, el gran poeta romano del siglo I a.C., escribió la Eneida para proporcionarle a Roma una épica nacional comparable a la Ilíada. Su protagonista, Eneas, es un héroe troyano que escapa de la ciudad en llamas y después de años de viajes similares a los de Odiseo, llega a Italia donde sus descendientes fundarán Roma. La Eneida es una obra maestra en sí misma, pero también realiza algo políticamente significativo. Transforma a los troyanos de villanos o víctimas en héroes. Roma se convierte en la sucesora de Troya, no de Grecia. Cuando los romanos conquistaron Grecia podían verlo como una venganza histórica de Troya contra sus destructores. La narrativa troyana se había convertido en una herramienta de identidad nacional y legitimación política. Durante la Edad Media europea, la historia de Troya continuó siendo enormemente influyente, aunque a menudo en formas que habrían sorprendido a Homero. Como pocos europeos medievales podían leer griego, dependían de versiones latinas y de traducciones a lenguas vernáculas que a menudo se alejaban significativamente de los originales. Surgieron nuevas versiones del relato que enfatizaban diferentes aspectos. El Román de Troie, de Benoit de Saint-Maure, escrito en el siglo XII, fue enormemente popular. Introducía elementos de romance cortesano, transformando a Briseida en Briseida y luego Criseida, y creando una historia de amor entre ella y Troilo, un hijo de Príamo. Esta narrativa fue posteriormente expandida por Boccaccio en su Filostrato y luego por Chaucer en su Troilus and Cresside, convirtiéndose en una de las grandes historias de amor y traición de la literatura medieval. Shakespeare, por supuesto, también abordó material troyano. Su obra Troilus and Cressida es una reinterpretación cínica y desencantada de la historia, donde los héroes son presentados como vanidosos, los motivos como mezquinos y el amor como lujuria disfrazada. Es notable que Shakespeare, escribiendo en una era de creciente escepticismo, viera en la guerra de Troya no una narrativa heroica, sino una exploración de la futilidad humana y el autoengaño. El Renacimiento trajo un renovado interés en los textos griegos originales. Los humanistas italianos pudieron finalmente leer a Homero en griego. Esto provocó una reevaluación de las versiones medievales y un retorno a las fuentes antiguas. Las traducciones de Chapman en inglés, publicadas entre 1698 y 1615, hicieron a Homero accesible a una audiencia más amplia en Inglaterra. Estas traducciones influenciaron profundamente a poetas posteriores, incluyendo a John Keats, quien escribió su famoso soneto On First Looking into Chapman's Homer, describiendo el asombro de descubrir la épica homérica. Durante el período neoclásico de los siglos XVII y XVIII, Troya se convirtió en tema favorito para la ópera. Compositores como Monteverdi, Berlioz
y muchos otros crearon óperas basadas en material troyano. Las convenciones de la ópera barroca y clásica, con su énfasis en la expresión emocional intensa, encontraban material perfecto en las pasiones extremas del ciclo troyano. El siglo XIX vio tanto el escepticismo académico sobre la historicidad de Troya como, paradójicamente, el descubrimiento arqueológico de Schliemann que probó que Troya era real. Este siglo también produjo algunas de las reinterpretaciones literarias más interesantes. Tennyson, en poemas como Ulysses y The Lotos Eaters, exploró las consecuencias psicológicas de la guerra y el difícil retorno a la vida ordinaria. Sus odiseos son hombres inquietos, incapaces de contentarse con la paz después de años de aventura y combate, un tema que resonaría fuertemente con las generaciones que experimentaron las guerras mundiales del siglo XX. Y efectivamente, el siglo XX vio una explosión de reinterpretaciones de Troya, muchas de ellas influenciadas por las experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Escritores que habían experimentado el horror de la guerra moderna vieron en Troya no una narrativa de gloria heroica, sino una exploración del costo humano del conflicto. Jean Giraudoux, en su obra La guerra de Troya no tendrá lugar, de 1935, escrita mientras Europa se deslizaba hacia otra guerra mundial, presenta a Héctor como un veterano de guerra desilusionado que intenta desesperadamente evitar el conflicto con Grecia. A pesar de sus mejores esfuerzos, las fuerzas del destino, el orgullo nacional y los malentendidos hacen que la guerra sea inevitable. La obra es una meditación amarga sobre la futilidad de intentar prevenir conflictos cuando las sociedades están estructuradas alrededor de valores militaristas y cuando el orgullo nacional supera la razón. Christa Wolf, escritora de Alemania Oriental, publicó Cassandra en 1983, una reinterpretación feminista radical de la guerra de Troya, narrada desde la perspectiva de la profetisa troyana que ve el desastre que se aproxima, pero es constantemente ignorada por las estructuras de poder masculinas. Wolf usa el mito troyano para explorar temas de poder, género, verdad y la marginalización de las voces femeninas en las sociedades patriarcales. Su Cassandra no es simplemente una víctima, sino una observadora crítica que cuestiona las narrativas heroicas que justifican la violencia. Margaret Atwood continuó esta tradición de reinterpretación feminista con La Penélope, publicada en 2005, que da voz a Penélope y a las 12 criadas ejecutadas por Odiseo a su regreso. Estas reinterpretaciones desafían las narrativas tradicionales centradas en héroes masculinos y preguntan qué sucedió con las mujeres, las esclavas, las personas ordinarias atrapadas en estos conflictos épicos. En la cultura popular contemporánea, Troya mantiene una presencia notable. La película Troya, de 2004, protagonizada por Brad Pitt como Aquiles, introdujo la historia a una nueva generación, aunque con libertades considerables respecto al material fuente. La eliminación completa de los dioses de la narrativa es particularmente significativa, reflejando tal vez nuestra propia era secular donde los humanos deben asumir plena responsabilidad por sus acciones sin poder culpar a poderes divinos. La novela de Madeline Miller, La canción de Aquiles, de 2011, reimagina la relación entre Aquiles y Patroclo como explícitamente romántica, explorando temas de amor, identidad y el costo de elegir la gloria sobre la vida. Su éxito comercial y crítico demuestra el apetito continuo por nuevas interpretaciones de estas historias antiguas. Miller siguió con Circe en 2018, dando voz a un personaje marginal de la Odisea, continuando la tendencia de recentrar las narrativas homéricas alrededor de personajes previamente secundarios o silenciados. Pero más allá de estas reinterpretaciones específicas, la guerra de Troya ha contribuido innumerables frases y conceptos a nuestro lenguaje y pensamiento.
Hablamos del talón de Aquiles para referirnos a una vulnerabilidad crucial. Decimos que alguien muestra una ira aquilea cuando su enojo es particularmente feroz. Llamamos caballos de Troya a software malicioso que se disfraza como benigno. Describimos belleza extraordinaria como la cara que lanzó 1000 naves, refiriéndonos a Helena. Hablamos de esfuerzos homéricos y viajes odiseicos. Estos términos han trascendido su origen específico para convertirse en parte del vocabulario fundamental con el que describimos la experiencia humana. Pero ¿por qué exactamente ha perdurado esta historia con tal poder? ¿Qué hay en la guerra de Troya que continúa resonando después de 3 milenios? Primero, la Ilíada en particular es simplemente una obra de arte sublime. La calidad poética de Homero, incluso en traducción, sigue siendo asombrosa. Su capacidad para crear escenas visuales vívidas, para capturar la psicología humana en toda su complejidad, para alternar entre el campo de batalla épico y momentos íntimos de ternura humana, para mantener un ritmo narrativo que avanza inexorablemente mientras explora cada momento completamente. Todo esto hace de la Ilíada una de las obras maestras indiscutibles de la literatura mundial. Segundo, los temas que explora son genuinamente universales y eternos. La tensión entre honor y supervivencia que atormenta a Aquiles es algo que cualquier persona puede entender. La elección entre una vida larga y segura pero oscura versus una vida breve pero gloriosa es una que cada generación enfrenta de diferentes formas. La tragedia de Héctor, un hombre bueno luchando en una causa perdida, resonará mientras existan conflictos donde personas ordinarias deben tomar decisiones extraordinarias. El dolor de Príamo, un padre que ha perdido a sus hijos, es universal y atemporal. Tercero, la Ilíada no es propaganda simple. No presenta a los griegos como heroicos y a los troyanos como villanos. De hecho, algunos de los momentos más humanos y compasivos del poema involucran a los troyanos. Héctor con su familia, Príamo suplicando por el cuerpo de su hijo, Andrómaca lamentando su futuro como viuda y esclava. Estos momentos nos recuerdan que la humanidad no tiene nacionalidad. Homero parece profundamente consciente de que la guerra es una tragedia para todos los involucrados, que no hay verdaderos ganadores cuando ciudades son destruidas y generaciones de jóvenes mueren. Cuarto, la épica plantea preguntas filosóficas profundas sin ofrecer respuestas fáciles. ¿Qué hace que una vida valga la pena vivirla? ¿Es el honor más importante que la vida misma? ¿Cuándo es justificable la violencia? ¿Cómo debemos comportarnos frente a la muerte inevitable? ¿Qué debemos a nuestras familias versus lo que debemos a nuestras comunidades o a nuestro propio sentido de identidad? Estas preguntas no tienen respuestas simples y la Ilíada no pretende proporcionarlas. En cambio, presenta la complejidad en toda su profundidad. Quinto, hay algo en la estructura misma de la narrativa troyana que la hace infinitamente adaptable. Con docenas de personajes principales, múltiples líneas argumentales, una duración de 10 años y consecuencias que se extienden por generaciones, hay espacio ilimitado para contar diferentes historias dentro del marco más amplio. Cada época puede encontrar los aspectos de la narrativa que resuenan con sus propias preocupaciones y valores. La era clásica enfatizaba el heroísmo y la gloria, la Edad Media, enfatizaba el romance cortesano y la caballería. El Renacimiento redescubría la complejidad psicológica de los personajes homéricos. La época romántica exploraba las consecuencias emocionales y psicológicas. La era moderna examina el trauma, la futilidad de la guerra y las voces silenciadas de los marginados. Cada época encuentra su propia Troya. Y, finalmente, hay algo profundamente satisfactorio en las narrativas que exploran el fin de eras. La guerra de Troya marca, en cierto sentido, el final de la edad de los héroes.
Es el último gran conflicto donde los dioses caminaban entre los mortales, donde los héroes realizaban hazañas sobrehumanas. Después de Troya, el mundo cambia. Los hijos de los héroes son menores que sus padres. Las grandes ciudades micénicas caen. La edad oscura comienza. Hay una melancolía inherente en esto, un sentido de pérdida que resuena con nuestra propia sensación moderna de que algo esencial se ha perdido con el paso del tiempo. Pero quizás lo más importante es que la guerra de Troya nos recuerda nuestra humanidad compartida a través del tiempo. Los griegos y troyanos de hace 3200 años amaban a sus familias, temían la muerte, buscaban honor y significado, sentían dolor y alegría exactamente como nosotros. Sus armas eran de bronce, las nuestras son infinitamente más destructivas, pero las emociones fundamentales, los dilemas éticos, las relaciones humanas permanecen reconociblemente iguales. Cuando leemos sobre Andrómaca despidiéndose de Héctor, sabiendo que probablemente no lo verá de nuevo, estamos leyendo sobre todas las despedidas en todas las guerras. Cuando leemos sobre Aquiles eligiendo la gloria breve sobre la vida larga, estamos leyendo sobre todas las decisiones humanas entre seguridad y significado. Cuando leemos sobre Príamo, besando las manos del hombre que mató a su hijo, estamos leyendo sobre la capacidad humana de compasión incluso en las circunstancias más extremas. La guerra de Troya no es solo una historia sobre lo que sucedió hace 3 milenios en las costas de Anatolia. Es una historia sobre quiénes somos como especie, sobre nuestras capacidades para la grandeza y la destrucción, para el heroísmo y la crueldad, para el amor y el odio. Es una historia que seguirá siendo recontada mientras los humanos cuenten historias, porque es, en última instancia, nuestra propia historia reflejada en el espejo del pasado distante. Y en un sentido muy real, la guerra nunca terminó. No porque Troya siga siendo disputada, las ruinas de Izarlik son un sitio turístico pacífico ahora, sino porque los temas, las preguntas, los dilemas que la guerra de Troya encarna siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 3000 años. Seguimos enfrentando tensiones entre grupos, seguimos justificando violencia con narrativas de honor y justicia, seguimos enviando a nuestros jóvenes a luchar guerras que a menudo no comprenden completamente, seguimos lidiando con las consecuencias devastadoras del conflicto, mucho después de que los combates han cesado. La guerra de Troya es un espejo donde cada generación ve reflejadas sus propias guerras, sus propios héroes, sus propias tragedias. Y mientras continúen existiendo conflictos humanos, mientras continuemos luchando con preguntas sobre honor, deber, amor y mortalidad, la guerra de Troya seguirá resonando. La guerra que comenzó hace más de 3 milenios, si es que alguna vez comenzó históricamente, nunca realmente terminará. Vive en cada reinterpretación, en cada adaptación, en cada lector que descubre a Homero por primera vez y se encuentra transportado a las murallas de Troya, donde los héroes luchan y los dioses observan, y la condición humana se despliega en toda su gloria terrible y belleza trágica. Y así, queridos viajeros nocturnos, llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo, de regreso desde las ruinas humeantes de Troya, desde los campos de batalla donde Aquiles y Héctor se enfrentaron, desde las salas de los palacios micénicos donde los reyes planeaban expediciones que cambiarían el mundo. Hemos viajado 3200 años hacia el pasado, hasta un momento crucial en la historia humana cuando la edad del bronce estaba colapsando, cuando imperios milenarios se desmoronaban, cuando el mundo antiguo estaba siendo refundado en sangre y cenizas. Hemos visto cómo un conflicto, ya sea que comenzara por el rapto de una mujer, por el control de rutas comerciales estratégicas o por tensiones políticas acumuladas durante generaciones,
se transformó en la leyenda más duradera de la civilización occidental. Hemos separado, en la medida de lo posible, el mito de la realidad. Hemos visto cómo la arqueología ha confirmado que Troya era real, que los griegos micénicos eran reales, que había contactos y tensiones entre estos mundos. Hemos visto cómo las tablillas hititas proporcionan evidencia contemporánea de conflictos en exactamente la región y época correctas. Y hemos visto cómo, a pesar de siglos de transmisión oral, los poemas homéricos preservaron memorias sorprendentemente precisas de la era micénica. Pero también hemos reconocido que la guerra de Troya, tal como existe en la Ilíada y en las tradiciones épicas más amplias, es mucho más que historia. Es poesía sublime, exploración filosófica, examen psicológico profundo de la condición humana. Es una historia que cada generación ha reinterpretado para reflejar sus propias preocupaciones, sus propios valores, sus propias guerras. Lo más notable, quizás, es cómo una historia tan antigua puede seguir siendo tan relevante. Los nombres han cambiado, las armas han evolucionado de bronce a acero a municiones nucleares, las ciudades son más grandes y más complejas, pero las emociones fundamentales, los dilemas éticos, las relaciones humanas, permanecen reconociblemente iguales. Seguimos enviando a nuestros jóvenes a la guerra, seguimos lamentando a los caídos, seguimos preguntándonos si el honor vale más que la vida, si la gloria justifica el sufrimiento, si las guerras alguna vez resuelven verdaderamente los problemas que pretenden abordar. La guerra de Troya nos enseña, si estamos dispuestos a escuchar, que no hay victorias limpias en la guerra. Los griegos ganaron, tomaron Troya, recuperaron a Helena. ¿Pero a qué costo? Aquiles muerto, Áyax suicidado, Agamenón asesinado a su regreso, Odiseo vagando durante 10 años más, la civilización micénica misma colapsando dentro de una generación. Los troyanos perdieron todo, su ciudad destruida, sus hombres muertos, sus mujeres esclavizadas. Pero los griegos tampoco ganaron realmente. La guerra los consumió a todos. Y sin embargo, hay momentos de belleza extraordinaria en medio de la tragedia. El amor de Héctor por su familia, la amistad entre Aquiles y Patroclo, la compasión mutua de Aquiles y Príamo en la tienda, enemigos que reconocen su humanidad compartida. Estos momentos nos recuerdan que incluso en las circunstancias más oscuras, la capacidad humana para el amor, la compasión, la conexión, persiste. Quizás esa es la lección más profunda de Troya. No que la guerra es gloriosa o que los héroes son inmortales, sino que la humanidad fundamental persiste incluso en medio de conflictos que parecen diseñados para destruirla. Ahora, mientras esta noche avanza hacia su hora más profunda, me gustaría saber qué te ha resonado de esta historia. ¿Hay otros temas de la antigüedad que te gustaría explorar con nosotros aquí en Somnialis? Las campañas de Alejandro Magno, quizás, siguiendo los pasos de su héroe Aquiles. La caída de Roma, otro imperio que parecía eterno hasta que ya no lo fue. Las civilizaciones perdidas de las Américas antes de la llegada europea. O tal vez algo completamente diferente. Déjanos saber en los comentarios qué períodos históricos, qué personajes, qué eventos del pasado te llaman. Somnialis existe para explorar estas historias contigo, para iluminar los rincones olvidados de la historia humana, para traer voces del pasado de vuelta a la vida en estas horas tranquilas de la noche. Y si has disfrutado este viaje a Troya, si estas historias del pasado te ayudan a encontrar perspectiva en el presente, te invito a suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a continuar este proyecto, a seguir investigando, a seguir contando estas historias que conectan nuestro presente con nuestro pasado profundo. Activa las notificaciones para que sepas cuando publiquemos un nuevo episodio.
Y si sientes que este contenido merece ser compartido, envíaselo a alguien que conozcas que también aprecia la historia, que también encuentra consuelo en estas narrativas del pasado. Recuerda que Somnialis es más que un canal. Es una comunidad de personas que creen que la historia importa, que el pasado tiene lecciones para enseñarnos, que las historias de quienes vivieron antes que nosotros merecen ser recordadas y honradas. Cada uno de ustedes que nos acompaña en estas noches es parte de esa comunidad. Son guardianes de la memoria, preservando estas historias para las generaciones futuras, así como los bardos griegos preservaron la memoria de Troya durante siglos antes de que Homero finalmente la fijara en verso inmortal. Mientras te preparas para dormir esta noche, mientras cierras los ojos y te deslizas hacia el reino de los sueños, piensa en todos aquellos que vinieron antes que nosotros, los guerreros que lucharon en las playas de Troya, los poetas que cantaron sus historias durante generaciones, los arqueólogos que desenterraron sus restos, los escritores que reimaginaron sus vidas. Todos somos parte de una cadena ininterrumpida que se extiende hacia atrás en el tiempo hasta los mismos albores de la civilización. Que descanses bien esta noche, querido oyente. Que tus sueños estén llenos de las imágenes que hemos explorado juntos, de murallas doradas bajo el sol del Egeo, de héroes en armaduras de bronce, de barcos con velas ondeando en el viento, de historias que nunca mueren porque capturan algo esencial sobre lo que significa ser humano. Gracias por acompañarnos en Somnialis esta noche. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu curiosidad sobre el pasado. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno, cuando exploraremos juntos otra historia fascinante de nuestro pasado compartido. Buenas noches, viajeros del tiempo. Que los sueños te lleven a lugares distantes, a épocas olvidadas, a historias que esperan ser descubiertas. Y recuerda siempre que el pasado no está verdaderamente muerto. Vive en cada uno de nosotros, en las historias que contamos, en las lecciones que aprendemos, en la sabiduría que transmitimos. La guerra de Troya continúa, no en campos de batalla, sino en corazones y mentes. No con espadas de bronce, sino con palabras e ideas. No destruyendo ciudades, sino construyendo puentes entre el pasado y el presente, entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Hasta la próxima noche, cuando la historia nos llame de nuevo. Descansa bien.